Iglesia, muy buenos días. Espero tengan un muy bendecido día. Y mientras se van conectando los demás, vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y vamos a elevar una oración al cielo que sea escuchada por nuestro amado Rey. Vamos a decirle: mi buen y amado Dios, quiero agradecerte, Señor, en esta mañana por el privilegio enorme que nos das de despertar una vez más, Señor. Vemos día tras día, Señor, que hay accidentes tan tremendos, Señor, que de un momento a otro hay personas que no pueden abrir sus ojos un día más. Pero nosotros somos parte de aquellos privilegiados, Dios, que estamos resguardados por tu presencia, Señor. Que nos quita, Señor, de hacer lo malo, Señor, para poder despertar tranquilamente un nuevo día, Señor, y escuchar tu palabra, escuchar otra porción más, Señor, que traes en estos días, Señor. Ya oramos esta mañana en nuestra alborada, Dios. Ya hemos escuchado oración de nuestros líderes, Señor. Y ahora que estamos prestos, Señor, a escuchar la palabra de tu corazón a nuestro corazón, Señor. En este programa que has dispuesto, Señor, en nuestra iglesia para dedicarte un momento más a ti, Señor. Y entre más espacios hay para ti, Señor, más involucras nuestra vida con la tuya, Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios los bendiga grandemente. Hoy una vez más tengo el privilegio de traer una palabra de parte del corazón de Dios a nuestro corazón. Y como pudieron ver ahí cuando entramos, le hemos puesto por título: no te quedes callado. Y pues todos sabemos que estamos en tiempos donde todos somos portadores de la voz de Dios. Todos somos portadores de la palabra de Dios. No solo los predicadores, sino que todos tenemos esa pequeña porción de la palabra para aquellas personas que necesitan el consuelo de parte de Dios, la salvación, que es lo más importante de parte de Dios. Y hoy quiero invitarlos en esta mañana a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Y lo a favor de ustedes, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y en esta pequeña porción de la palabra quiero que veamos algo muy preciado que tiene el Señor para decirnos. Y dice: el Señor le dijo, no tengas miedo. Es la primera parte. No tengas miedo. Muchas veces el hablar la porción de Dios causa quizás en nosotros algún temor, alguna pena, algún miedo. Pero el Señor nos dice acá, vamos a poner nuestro nombre. Acá dice: una noche el Señor le habló a Elkin. Y así que cada uno de ustedes va a poner su nombre allí. El Señor habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo. O sea, si el Señor es quien nos dice personalmente: no tengas miedo, ¿de qué hemos de temer? ¿De qué hemos de temer? Lo siguiente que dice, habla con libertad. Y en estos espacios que ha creado la iglesia en estos tiempos, donde tenemos oraciones en nuestros grupos de WhatsApp constantemente, cada cierto tiempo, donde tenemos este programa del corazón de Dios a nuestro corazón, donde ahora por 7 días vamos a estar en un hermoso tiempo de oración que se ha llamado nuestra alborada. El Señor dice, nos está llenando de su palabra, nos está capacitando con su palabra, nos está alimentando día tras día. ¿Para qué? Para que podamos hablar con libertad. Y es lo que quiere el Señor que hagamos en este tiempo, que hablemos con libertad. Y más adelante dice, no te quedes callado. O sea, el Señor nos dice que no podemos quedarnos callados. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de necesidad.
Y nosotros, el ser humano, por naturaleza, tenemos necesidad de Dios. Pero cuando desconocemos que lo que tenemos es necesidad de Dios, buscamos llenar ese espacio con cualquier otro tipo de necesidad. Tratamos de llenar el espacio que le pertenece a Dios con otro tipo de cosas. Y nos damos cuenta, amada iglesia, que la vida es un momento, la vida es un suspiro. Que el día de hoy estamos y el día de mañana no sabemos qué pueda ocurrir. Y es nuestra labor hablarle a todo el mundo de nuestro amado Señor, para que el día de mañana no tengamos nosotros mismos de qué arrepentirnos y decir: oh Señor, tuve miedo, no hablé con libertad y me he quedado callado. Vimos ayer que hubo un accidente tremendo y muchas de esas personas no tuvieron un momento a una última palabra de nadie. No tuvieron un momento a que nadie se acercara allí en el último segundo a hablarles. Y esa es nuestra labor, amada iglesia, no quedarnos callados, porque el Señor nos dice que no tengamos miedo y hablemosle a todo el mundo. Ya de ellos, de cada persona, depende si recibe lo que les estamos diciendo o sencillamente hacen caso omiso. Pero nuestra labor es hablar. Y yo traje aquí 3 puntos, 3 enemigos del que podamos hablar libremente. 3 enemigos del que tengamos miedo y no podamos hablar con libertad. Y el primer enemigo del que podamos hablar son las distracciones externas. ¿Cuáles son las distracciones externas? Todo lo que hacemos a nuestro diario vivir, la televisión, el computador, el Facebook, la música. Muchas veces la misma música nos detiene y nos entretiene del no hablar. Nosotros, lo que el Señor nos ha encomendado, tenemos muchas tareas diarias. Muchos tenemos que correr a nuestro trabajo, muchos tenemos que hacer las tareas del colegio, de la universidad, muchos tenemos labores de la iglesia que hacer. Y muchas de estas cosas no nos pueden impedir el hablar del Señor. Responsabilidades en casa. Quienes no están trabajando y tienen que estar en casa tienen muchas cosas que hacer. Y he visto personas tan afanadas por el hacer cosas en casa, que eso es enemigo de que hablemos del Señor. Nuestro hogar no puede ser motivo de esclavizarnos y no hablar del Señor. El segundo enemigo de que hablemos del Señor obviamente es Satanás. Satanás quiere llenarnos de miedo. Dice que la palabra de Dios que el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Y él quiere robarnos toda esa paz, quiere llenarnos de miedo, quiere quitarnos la libertad y la seguridad de hablar del Señor. Porque obviamente Satanás no quiere que divulguemos la palabra de Dios. Ese es el segundo enemigo que tenemos para quedarnos callados. El Señor nos dice: no te quedes callados, mientras el enemigo busca uno u otro motivo para hacernos guardar silencio y quedarnos callados. Y en tercer lugar, el tercer enemigo donde nos quedamos callados somos nosotros mismos. Nosotros mismos buscamos quedarnos callados. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y si estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Así que ya sabemos que debemos andar conforme al Espíritu. Y el Espíritu nos dice que hablemos de Dios, que nos llenemos de su palabra, que nos llenemos de la presencia de Dios y que no nos quedemos callados. Pero la carne, que nos dice, nos llena de motivos, nos llena como las distracciones eternas. La carne nos dice: veamos televisión, veamos las noticias, a ver qué está pasando para poder orar. Y después de las noticias no oramos, sino que sigue la novela. Y nos vemos la novela y no oramos, porque sigue el programa donde enseñan a hacer desayunos deliciosos y comidas. Y luego no hablamos porque continúan las noticias del mediodía y así se nos va el día en distracciones. Luego sacamos tiempo para mirar en Facebook quién está por ahí. Y ahora hay tantas redes sociales
que se nos va el tiempo pegados al celular, porque nos cansamos de Facebook y entramos a Instagram, y luego en Instagram nos aburrimos y entramos a TikTok, y luego entramos a ver Twitter, y hay tantas redes sociales que cada día de nuestras vidas se llena más de distracciones. Y es cuando nos damos cuenta que el mayor enemigo de que podamos hablar la palabra de Dios somos nosotros mismos. Todas estas cosas nos llenan de inconstancia, nos llenan de desgano, nos llenan de aburrimiento. Llegamos a tal punto de aburrimiento que muchas veces decimos, ¡ay, tantas oraciones en el día y tantos programas y tanta cosa! Y el mismo aburrimiento nos lleva a cogerle desgano a las porciones de palabra de Dios. El mismo aburrimiento nos lleva a apartarnos de lo que el Señor quiere acercarnos. Llega la flojera. Hay personas que están en su casa todo el día y tras programa y programa, tras red social y red social, conversar con el uno y con el otro, y se nos va el día en flojera. Y otra cosa muy grande es el temor. El temor nos impide que hablemos la palabra de Dios. Y lo que el Señor quiere decirnos hoy es esto: no te quedes callado. Denuncie, dijeron por ahí en televisión. No te quedes callado. Hay mucha porción de palabra, hay mucha revelación en la palabra de Dios que el Señor quiere que hablemos. Y no revelación que el Señor me haya dado a mí, sino que a cada uno de nosotros individualmente Él quiere darnos revelación de su palabra en lo íntimo, en lo secreto, revelaciones propias, no revelaciones que le ha dado a otros pastores o a otras personas. El Señor quiere darnos esta seguridad, esta libertad de poder hablar la revelación que ha traído a nuestra vida. Pero debemos quitar de nosotros todas estas cosas: inconstancia, desgano, aburrimiento, flojera, temor, tantas cosas que vienen a nuestra vida, que el mayor enemigo de hablar la palabra del Señor no son las distracciones externas, no es ni siquiera Satanás, sino somos nosotros mismos que nos llenamos de argumentos, iglesia. Así que, amada iglesia, es momento de no quedarnos callados y hablar del Señor. Dice, tu manera de pensar determina lo que sientes, y lo que sientes guía tus actitudes. Imagínense, tremenda palabra. Tu manera de pensar determina lo que sientes, y lo que sientes guía tus actitudes. Así que, iglesia, preguntémonos, ¿cuál es nuestra manera de pensar? ¿Cuál es la manera de pensar que tenemos hoy? ¿La de que no tenemos palabra de Dios en nuestra vida para hablar y por eso nos quedamos callados? ¿O cambiamos nuestra manera de pensar y decimos, no, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar junto a la persona que transmita nuestra alborada, y luego a las 7 de la mañana que los líderes envían una oración a todos los grupos, voy a tomarme esos 10 minutos, 8 minutos, para oír la oración y elevo una nueva oración al cielo? Y luego, en mi manera de pensar, digo, no, me voy a conectar a las 8. Y obligo a mi carne y nos conectamos a las 8 y oímos la palabra que viene de parte del corazón de Dios a nuestro corazón. Y así sucesivamente en el día. Vamos llenándonos de palabra de Dios y nos damos cuenta que nuestra manera de pensar ha determinado una nueva actitud en mi vida. ¿Y cuál es esta nueva actitud? La de no quedarme callado, la de hablar la palabra de Dios. Así que quiero que tengan muy presente esta frase. Dice, tu manera de pensar determina lo que sientes, y lo que sientes guía tus actitudes. Y si nosotros en nuestra manera de pensar todo el día tenemos a nuestro Señor Jesús, a nuestro amado Dios y su Espíritu Santo que nos acompaña, vamos a sentir su amor. Y su amor va a guiar nuestras actitudes. Y una actitud que recibimos de parte de Dios, que es una actitud de amor, simplemente determina en nuestro ser dar una actitud de amor a los demás. Y dice aquí en el versículo 10 lo más hermoso, y dice, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño. Nadie te atacará ni te hará daño por hablar la palabra del Señor.
Tal vez sí recibiremos críticas y ataques, pero son ataques vanos, que a la hora del té no nos afecta, porque es más la fortaleza del Señor en nosotros que los ataques del enemigo. Y me enamora mucho ver a lo largo de la palabra como el Señor siempre nos dice esto, nos dice, pues yo estoy contigo. A lo largo de la palabra encontraremos que el Señor está con nosotros. A quien ha enviado el Señor a hacer alguna tarea determinada, a hablar su palabra, el Señor siempre dice, yo estoy contigo. Lo vemos desde la antigüedad, lo vemos desde Abraham, desde Moisés. Y con Moisés no solamente el Señor le decía yo estoy contigo, sino que se lo mostraba. Había una columna de fuego, una nube de humo que los acompañaba. Y vemos a lo largo en todos los personajes de la Biblia que el Señor dice yo estoy contigo. Y Él hoy lo dice a nosotros, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y a las personas que nosotros le hablemos, le van a pertenecer al Señor. Y lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Y quién nos hará daño? Si muchas personas de esta ciudad le pertenecen al Señor. Y es por eso que el Señor guarda nuestra ciudad. Es por eso que el Señor guarda nuestras vidas. Es por eso que el Señor guarda nuestra congregación. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos, y por cuanto le pertenecemos, Él está con nosotros día tras día, momento tras momento. Así que iglesia, con esta porción de la palabra, el Señor nos dice en esta mañana, no te quedes callado, no tengas temor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Así que vamos a darle gloria y honra al Señor Jesús en este momento, y vamos a elevar una oración. Oh, amado Señor, gracias Padre Santo, porque día tras día nos estás alimentando con tu palabra, Señor. Y hoy podemos decir que con confianza y con libertad podemos hablar tu palabra. No es momento de callar, no es momento de guardar silencio. Es momento de promulgar tu palabra, Señor. Es momento de en cada instante de nuestra vida hablar de ti, Señor. Es momento de que si nos levantamos temprano, al primero que vamos a hablar de ti es a ti mismo, Señor. Voy a hablarte de ti y de mí, de las cosas que me pasan en el día, Señor, te las quiero contar a ti, Señor. Lo que pasa en mi corazón, en mi mente, los quiero compartir contigo, Señor. Y eres la primera persona con la que voy a hablar de lo hermosa que es la vida contigo, Señor. Y en cada instante, en cada lugar que me permitas ir, Señor, no quiero guardar más silencio, Dios. Si me permites ir a una panadería a comprarlo del desayuno, Señor, a la persona que me atienda con una fuerte sonrisa, así sea un Dios te bendiga, va a recibir de parte mía. Y no voy a guardar más silencio. Y después de ver nuestra actitud, esta persona va a querer quizás hablar más con nosotros. Y vamos a poder con seguridad y sin temor hablarle a esa persona. Si voy a la carnicería, un Dios te bendiga. Si voy al supermercado, un Dios te bendiga. Si me encuentro con algún vecino, un Dios te bendiga. Siempre una sonrisa en nuestro rostro. Y es allí, Señor, donde nos damos cuenta que somos emisarios del cielo, que somos enviados de tu reino, Señor, a hablar tu palabra. Y es de esta manera, hablando y con nuestra actitud, nuestro diario vivir, es así como hacemos discípulos. Los discípulos no vienen a nosotros por obligación, sino es por una actitud de nuestro corazón. Tú, Señor, cambias nuestra manera de pensar, porque esta es la que determina lo que sentimos.
y lo que sentimos guía nuestras actitudes, Dios. Y hoy, Señor, queremos tener una actitud de ganadores. Queremos tener una actitud de hijos del Rey. Queremos tener una actitud de gladiadores. Estos guerreros antiguos que no temían para elevar gritos de guerra. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Al pronunciar tu nombre, al pronunciar tu palabra, elevamos un grito de guerra contra el enemigo. Así que, Señor, no queremos guardar más silencio. No queremos más quedarnos callados. Sino que así como tú nos alimentas, no queremos engordarnos nosotros solos con todo lo que nos das, Señor. Sino queremos llevar buenas dádivas a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das esta mañana de estar una vez más en este programa de tu corazón a nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, bendito y amado Rey. Enormemente te doy gracias por cada persona que está conectada, por cada petición propia y de cada persona que está allí en nuestra congregación. Gracias enormemente te doy una vez más, Señor. Hay días que nos damos cuenta, Señor, que no tenemos más que agradecerte, Señor, porque somos privilegiados, Señor. Iglesia, Dios los bendiga grandemente. Bendigo cada uno de sus hogares, cada una de sus vidas, y recuerden, llegó el momento de hablar y no de guardar silencio, porque si el Señor es quien está con nosotros y si Él es quien nos capacita, ¿por qué hemos de tener temor? ¿Por qué hemos de avergonzarnos? Así que aprovechemos cada oportunidad, cada contacto con cada persona para inicialmente con la actitud de nuestro cuerpo, una sonrisa, un Dios te bendiga. Así iniciamos a hablar del Señor. Iglesia, Dios los bendiga y nos vemos mañana una vez más en el programa del corazón de Dios a mi corazón. Dios les bendiga grandemente y les amo en el amor del Señor. Chao.